Bueno, les cuento. Eh, Vamos a mostrar un poquito cuáles son las actividades que estamos desarrollando en el colegio. Hay un espacio de supervisión clínica, como se puede ver aquí, para profesionales que lo soliciten. Es un espacio que va a ser retribuido con un pago simbólico que el colegio va a donar a un comedor solidario. Así que está disponible para todos los profesionales que quieran conversar sobre su clínica. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos encuentros grupales para el personal de salud que trabaja con el COVID, a cargo de la licenciada Diana Hönig. Esto también está disponible para todo el personal que trabaje con COVID y es absolutamente gratuito. Y finalmente les quiero compartir la próxima reunión, el flyer de la próxima reunión, donde va a estar José Nathanson, que es el director de Le Monde Diplomatique, una presentación que tituló El mundo después de la pandemia, y donde va a reflexionar sobre las transformaciones políticas y sociales que son generadas por esta enfermedad, cómo está cambiando el mundo y cómo cambiaremos nosotros. Seguramente nos va a dar certezas sobre todo esto, lo que nos va a hacer muy felices y nos va a dejar muy tranquilos. Así que bueno, por hoy estas son las actividades próximas. Así que ahora vamos a pasar a darle la palabra a Cintia, que presenta al expositor de hoy, que es Hermes Millán. Gracias. Así que... Lo que voy a pedir antes es que silenciemos todos los micrófonos, ¿sí? Menos los disertantes y Cintia, la presentadora, así podemos escuchar mejor todos y no interferimos con nuestros ruidos hogareños. Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches. Hoy contamos con esta presentación titulada La punta de la lengua, la poesía aplicada al psicoanálisis, a cargo de Hermes Millán Redín. Hermes es psicoanalista, miembro del Colegio de Psicoanalistas, desarrolla su actividad en Tijuana, México, donde es director de Instancias, un espacio de formación clínica e investigación en psicoanálisis. Además, es coordinador de la maestría en psicoanálisis de Unipac Instancias. Además, está por salir su publicación titulada La punta de la lengua, la poesía aplicada al psicoanálisis, y recibió la mención especial del premio Lucian Freud con su ensayo La peste y otras transferencias. Te doy la palabra a Hermes. Adelante. Bueno, muy bien. Para empezar, muchas gracias por la oportunidad de todos los jueves de estar compartiendo con ustedes este espacio y por estar aquí para escuchar algunas de las cosas que quiero conversar con ustedes. La estructura que pienso para esta intervención, primero quiero leerles un capítulo, una parte de un capítulo de este texto que está a punto de aparecer, y luego a partir de esa lectura conversar sobre algunos de los poetas y poemas seleccionados a la manera de ilustración de los que son los planteos centrales que yo trato de hacer aquí. Entonces comienzo a leerles esta parte. Cuando Néstor Brownstein nos invita a leer con precaución su introducción a la obra escultórica de Javier Marín, algo se mueve en las representaciones sociales sobre la cultura psicoanalítica y su impronta universitaria. Afirma Brownstein que, comillas, como las obras de arte no hablan y no piden entrevistarse con un analista, no pueden ser psicoanalizadas, comillas, advirtiendo además que los analizantes son siempre sujetos y nunca objetos, y llama también la atención sobre la vana ilusión de esperar del psicoanalista una verdad sobre la obra de arte. Si el analista debe ganarse el derecho de sostener una palabra con respecto a una obra, ¿sobre qué ejercicio deberá construirse ese derecho? ¿Será sobre el ejercicio de reconocer que no tiene nada que decir, en términos disciplinarios me refiero? ¿Será sobre el ejercicio de afrontar la limitación de todo decir que no se construya en el dispositivo de la clínica?
¿Será solo la confesión de que no hay análisis y no hay sujeto propio de este acto? Brausten señala que si el analista se aventura a decir lo que piensa y siente frente a la obra de arte, quien se expone al análisis es él, en tanto comentarista. Dice, comillas, sin embargo, algo queda, la experiencia clínica, el análisis del propio analista, el conocimiento de los procesos oníricos y las metamorfosis del material diurno que acaban en una configuración. Hermes, sí. Discúlpame, te interrumpo. Sí. Un poquitito más despacio, están pidiendo el auditorio, que hables un poquito más lento. Bueno, gracias, repito la última cita, ¿no? Dale, por fin. Sin embargo, algo queda, la experiencia clínica, el análisis del propio analista, el conocimiento de los procesos oníricos y las metamorfosis del material diurno, que acaban en una configuración imaginaria y en un relato que llamamos sueño, autorizan ciertas e inciertas tentativas para acercarse a los procesos de elaboración de las obras. Cierra comillas. Es cierto que la obra de arte es objeto y en tanto objeto no demanda. Sin embargo, la obra de arte sí que interpela y en tanto que interpela hace al sujeto interpelado sujeto de análisis. Peruglia, el ladrón de la Mona Lisa, afirma Lieder, pensaba robar otro cuadro hasta que pasa frente a la obra de Leonardo y se siente mirado y cree que ésta le sonríe y cambia así de objetivo, de pasión. Afirma Lieder que la obra de arte no ven, pero miran y se pregunta, ¿por qué esta separación entre ver y mirar? Porque un ojo que no ve puede a veces adoptar una cualidad más amenazante que uno que sí lo hace, lo que traducido a los términos de nuestra lectura podría plantearse en otra pregunta. ¿Por qué la obra de arte, sin ser sujeto analizable, puede interpelarnos de su ser objeto? O siguiendo a Brausten, ¿por qué la obra de arte que no pide ser analizada puede poner al sujeto que la comenta en el lugar de sujeto de análisis, donde el comentario dice más en tanto del sujeto que del objeto que lo interpela? Brausten nos habla de la seducción de la obra de arte como recurso al lenguaje para forzar sus límites, de su carácter perverso y del artista, es en tanto que tal independiente del anecdótico de su vida. Diría Lieder que luego de recordarnos que el psicoanálisis y el arte nunca han sido buenos compañeros de cama, nos sugiere que quizás el psicoanálisis tenga algo que decirnos sobre el por qué miramos, comillas, y el arte puede incitar a los loqueros a repensar sus ideas y sus dogmas, acota, y como diría el poeta Washington Benavides, ¿quién ofrece una lámpara para tanta oscurana? Pensemos ahora en el psicoanálisis aplicado y sus diversas vertientes. Pensémoslo para poder establecer el punto de inflexión entre el psicoanálisis y el arte, para poder de allí recorrer el camino contrario, la ruta de regreso al momento donde el artista era el analista confrontando a la ciencia, con una mirada que veía donde la ciencia no podía ver. Al momento en que la ciencia o el científico tuvo que optar entre la mirada disciplinaria y la mirada del ego para salir del callejón donde se atoraba toda verdad. Pensemos en el psicoanálisis aplicado para poder pensar luego y al mismo tiempo en el arte aplicado al psicoanálisis. Se reconocen tradicionalmente dos tipos de psicoanálisis aplicado. Uno que concentra la mirada en la obra de arte, en el objeto creado, prescindiendo del artista, su biografía y la crónica del proceso de creación. Y otro que apuesta a relacionar la obra con la biografía del artista, con la doble expectativa de entender la obra a partir del autor y entender al autor a partir del análisis de la obra, que a pesar de su condición de objeto independizado, sigue siendo parte de un acto del artista y en ese sentido revela una intención y otro sentido, un deseo. Agorio reconoce un tercer tipo de psicoanálisis aplicado y tiene que ver con el trabajo en la clínica de las referencias artísticas o culturales aportadas por el discurso del analizado, aunque propone que esto tiene más que ver con el psicoanálisis aplicado, más que ello, tiene que ver con la actuación contratransferencial del analista y por ende con las posibilidades de diagnóstico de lo que sucede en el campo operacional. Un paciente en un grupo de terapia psicoanalítica contaba que quería hacer una nueva versión de una película que había realizado 18 años atrás, con éxito de la crítica y del medio artístico mexicano,
y que no podía avanzar con el proyecto en los últimos 5 años. La primera mirada de todo su entorno y su primera reflexión personal se orientaba a preguntarse qué le impedía concretar su proyecto. En la sesión, el analista propone revertir el problema y formular otra pregunta: ¿qué es lo que le impele a repetir? Desde ese supuesto, la resistencia a realizar el proyecto puede ser vista como una expresión yoica aliada a la salud. El grupo comienza a asociar sobre el contenido de la obra y la entiende como una representación alucinada de un fantasma que insiste en regresar. Una puesta en escena de un fantasma que en su momento adquirió el valor de obra de arte, valor que queda amenazado por el intento de repetición de una vía de elaboración agotada. He aquí entonces psicoanálisis aplicado en medio del discurso del dispositivo clínico, donde el trabajo con la obra de arte implica una especie de volver a soñar sobre el sueño. La obra ingresa al consultorio, pide sitio en el diván, se muestra como síntoma, amenaza con dejar de ser obra de arte, cruje en el filo de la sublimación, se deconstruye, se ofrece para ser analizada, peligra y si puede, se recupera, se salva, proclama su independencia, acusa la genitud del sujeto, se construye. Si nos quedamos con las dos primeras acepciones tradicionales y reconocidas, el psicoanálisis aplicado sería una intervención del analista sobre la obra, incluyendo o no la biografía del artista, un recostar la obra en el diván, unas veces sola, otras veces compartiendo el hecho con el creador. Aunque Ricoeur, explica a Gorio, proteste contra la promiscuidad de este diván compartido, creyendo que es como invitar a terceros a la sesión de análisis, tomando la versión de los terceros en la misma categoría de las asociaciones del analizado. ¿Hay que resolver aquí el dilema sobre el mal o el buen psicoanálisis aplicado? ¿Hay que sumarse a la discusión de Rodolfo Agorio con Ricoeur cuando explica que intentar hacer de este un ejercicio de analogía de la labor clínica es un error que desvirtúa la naturaleza de una disciplina que no tiene límites en su campo de aplicación? El mal psicoanálisis aplicado tendría más que ver con la imposibilidad o incapacidad de circunscribir la labor del análisis a un área precisa y concreta en la multiplicidad de dimensiones de abordaje que el objeto analizado permite. La modestia del analista, insiste Agorio, es la garantía de la circunscripción del esfuerzo y del éxito de la tarea. Relación tensa, diría Ricardo Piglia, aludiendo a la sensación de que el psicoanálisis avanza como un loco furioso. Muchos escritores temen perder con la neurosis la musa de toda inspiración. Al pie del diván se levanta este fantasma, pero también saben, al decir el propio Piglia, que el psicoanálisis aporta una épica de la subjetividad ante la crisis generalizada de la experiencia. Podemos pensar en la experiencia, en la existencia, de ciertos lazos entre psicoanálisis y arte, y más precisamente entre psicoanálisis y literatura. En este sentido, Carlos Rey señala la relación entre la novela como creación literaria y el concepto de novela familiar en la obra de Freud, donde se refiere así a un relato oral en el dispositivo de la clínica, en el proceso de tratamiento del analizante y su neurosis. Carlos Rey afirma, comillas, simplificando para Freud, el texto literario es un pretexto, el texto del psicoanálisis es la clínica, todo lo demás son aplicaciones. Lo que se conoce como psicoanálisis aplicado, aplicado a la historia, la antropología, la cultura, las religiones, la literatura y por extensión a toda creación artística. Sin embargo, texto y pretexto, clínica y crítica han sido de los orígenes del pensamiento una ida en paralelo. Cierra comillas. No queremos dejar de mencionar aquí el trabajo que Pablo España y Mario Alquicira hacen sobre Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que por más que podría situarse en la misma categoría del trabajo de Freud sobre la gradiva, tiene una dimensión particular en el abordaje de todo el relato de Carroll a la manera de un sueño. Dice al respecto España y Alquicira, comillas, el carácter liberador del sueño se pone de manifiesto en el cuento. Alicia sueña y por tanto evade la censura y se libera de ella. La actitud indiferente y desenfadada de Alicia transmite esa sensación de libertad total. Cierra comillas. Hermes,
Hermes, Sí, discúlpame que te interrumpa. sí. Necesito pedirte el nombre, que vayas un poco más lento porque cuesta seguir el hilo. Bueno, Un poco más lento, por favor. perfecto, disculpas. Gracias. También podríamos pensar en la obra de Freud como obra literaria, como entramado sutil y esmerado de necesidades comunicativas de estilo propio y reconocible, que ha hecho suponer a alguno que en las épocas del enunciado apocalipsis de la teoría, como quizás el único valor sobreviviente del cuerpo teórico de bienes, el género literario. Desde López Ballestero a Torres, del cual Freud en carta personal elogia la elegancia del estilo y la precisión y la correcta interpretación de su pensamiento, hasta Morortu, en la obra magna de José Luis Echeverry, podríamos tomar partido por uno y otro, por el aire poético del literato y la esmerada precisión del editor, sin olvidar, claro, el aporte de Ludovico Rosenthal. Pero detrás de ambos, en ambos, sosteniendo el texto de ambos, está el texto de Freud, que con la maña de quien no da puntada sin nudo, deja espacio para la maravilla del error. Piglia insiste en que el psicoanálisis los convoca a todos como sujetos trágicos, en un lugar extraordinario fuera de la cotidianidad. Y en esa medida quizá los convoca como personajes literarios, nos permite ser escritos, tallados, compuestos. Pero es posible pensar en una relación entre psicoanálisis y arte que no se limite a las dimensiones antes exploradas del psicoanálisis aplicado, o sea, que no sea mirar la obra de la creación como una aplicación, como el soporte para la intervención. En este sentido, Miriam Di Jerónimo comenta, comillas, establecer relaciones entre literatura y psicoanálisis parece obvio en estos tiempos. Sin embargo, el acercamiento merece algunas precisiones. En mis investigaciones siempre lo he usado, no para psicoanalizar al autor o a los personajes de la obra, sino como apoyo de la teoría. En esto coincido con Lacan, dice la autora. ¿Se escucha? ¿Se escucha mejor? Sí, sí, se escucha. Bien. Parecería que de este enfoque el artista y el psicoanálisis comparten un objeto y en este abordaje superpuesto a veces la palabra del artista puede alumbrar al enfoque psicoanalítico, dejando en un segundo plano que deslice la ambición de la predominancia, la cuestión entre el antes y el después. Pero ¿qué tal cuando el psicoanalista y el artista son la misma persona y el acto de formulación del discurso científico es en sí mismo el evento artístico, una puesta en escena, una performance? En este caso, ¿quién es el sujeto y quién es el objeto? ¿Quién soporta a quién? ¿De dónde a dónde atraviesa la luz que ilumina? ¿En qué sitio se sitúa la línea que marca el límite entre el arte y la ciencia, entre la razón y el inconsciente? Cuando Lacan aparecía con una peluca roja en la velada del Stern Moderne, o cuando se disfrazaba de pájaro de Minerva para concurrir a la fiesta de Noel, cuando hablaba en voz en cuello y arrojaba su capa para que cayera al azar sobre algún comensal o mesero del restaurante de turno, no estaba haciendo psicoanálisis aplicado, ni estaba poniendo en juego en su performance la transmisión de un saber. Pero cuando ingresaba al salón, donde dictaba sus seminarios, se arrastraba o suspiraba profundamente, simulando cansancio, hacía silencios ostentosos, se enfurecía frente a una pregunta o salía a la casa de grabadores prohibidas, entonces sí estamos frente a un evento artístico, diseñado y montado como dispositivo de enseñanza del psicoanálisis. Estamos frente a una nueva dimensión de la relación entre arte y psicoanálisis. Estamos frente a un fenómeno curioso y paradojal que podríamos designar como arte aplicado al psicoanálisis. Atención contraflotante, una nueva acepción del método paranoico crítico, en tanto una forma de sistematización de la confusión y contribución al total descrédito del mundo de la realidad, parafraseando a Breton. Una forma de centrar la atención en otro sitio, de mostrar aquello para ocultar lo otro, como manera eficaz de lo que no se muestra mejor
que no sea en aquello que parece incompatible y hasta a veces hostil. Resulta interesante que allí donde esta forma particular de encuadre, este entretejido transdisciplinar que hemos denominado la performance, que soporta el acto académico, pueda sugerir manipulación de los procesos, direccionalmente de los procesos, encontramos precisamente una renuncia en un encuadre no clínico, claro. Cuando Dalí retrató al carbón a Freud, no le fue muy bien. Por lo menos si el dibujo aspiraba a seducir y conquistar al maestro. Las causas fueron muchas, entre ellas el temor de Stefan Zweig, asumido por Dalí como intermediario de la obra, lo que Freud pudiera intuir sobre la proximidad de su muerte en la estructura de caracol de Borgoña que el pintor había elegido como metáfora gráfica. Por eso mintió y aseguró que Freud había elogiado el retrato, cuando en realidad nunca lo había visto. Pero no toda la culpa fue de Zweig. El propio Freud había despedido a Dalí con una frase que anticipaba el juicio de su obra. Algo así como que nunca había conocido a tal prototipo de español, subrayando el fanatismo de Dalí. Quizá Freud no pudo ver en la obra de Dalí una lectura del psicoanálisis y en el fanatismo del pintor el diseño de un dispositivo necesario para esa lectura. El fanatismo de Dalí equivale de alguna manera a la performance de Lacan, un formato necesario para un decir, un formato formado a cierta imagen y semejanza de un contenido, un formato que es contenido a la vez. Cuando Freud se justificaba ante Breton de su incapacidad para entender el surrealismo, se estaba defendiendo de una lectura del psicoanálisis sobre la cual no tenía ningún control, una lectura que no podía ser rebatida en el campo de la lógica, una coincidencia-disidencia que no podría ser excomulgada. Volvamos a Freud y su abordaje de la obra de arte. Allí sería conveniente detenernos en dos trabajos. En primer lugar, el análisis de la gradiva de Jensen, por dos razones, porque aporta una aproximación a la relación de la obra de arte y los sueños, y porque asoma a la comprensión del lugar de la transferencia donde circulan la obra, el autor y el analista. En segundo lugar, el ensayo de Freud sobre Moisés de Miguel Ángel, en la medida que aporta un modelo para la lectura e interpretación de un discurso no verbal que podría pensarse como el prototipo para abordaje de otros productos artísticos. Voy a saltarme una parte. La palabra del poeta es, quizá, la palabra que mejor da cuenta de esta situación, en la medida que su decir no puede agotarse en una interpretación, en tanto es un decir que no obtura, en la medida que obliga a que cada lectura reescriba, cada reescritura reoriente hacia lo que no se dice, cada decir reformule el misterio de una cadena infinita. Sobre la palabra del poeta podríamos decir, no puede construirse ningún imperio, no es posible sostener ninguna institución, ninguna asociación para delinquir. Si todos sabemos, más o menos, que cuando decimos silla, hablamos de otra cosa, solo en la poética queda como condición de cualquier lectura esa dimensión del equívoco, como si la palabra silla en el discurso poético pudiera aproximarnos mejor a la realidad que la palabra silla en el discurso que aspira a obstruir todo otro significado en el momento de nombrar o de decir. No se trata solamente de que el poeta asocie libremente, se desentienda de la estructura lógica del discurso, evoque con la intuición lo que escapa al juicio. No se trata solamente que en esa asociación libre se manifieste el deseo, se despliegue el síntoma, se muestre la transacción, se le vea la hilacha a la resistencia. Se trata, insisto, en que el poeta rescata la dimensión del equívoco y en ese gesto recupera el sinsentido que ensancha la comprensión de toda palabra. Salteo. En esta mirada es posible encontrar dos cosas. Una, un discurso metafórico sobre el dolor, el miedo y la angustia, la palabra del poeta.
un texto que revele el vacío en torno al cual se construye lo humano, una palabra que señale lo que hay que ver, sin cometer el error de llamar a las cosas por su nombre, y el error doble de creer que el nombre dado a las cosas traduce a la cosa literalmente. Otra, que un texto asuma la nomenclatura psicoanalítica y el uso no académico en su matriz disciplinario, se produzca un corrimiento que de ese error constituya una epistemología radicalmente intuitiva, una poética que coloca el psicoanálisis como objeto de la mirada, que reflexione sobre él en un tono inadmisible en los foros disciplinarios. Al decir de Gerber que el que habla dice otra cosa, decimos también que si habla el poeta de lo humano o la nomenclatura humana freudiana, dice que la cosa tiene algo para ser dicha de ella, una cosa que los psicoanalistas deberían escuchar. Y ahora quiero hacer algunos comentarios sobre algunas obras literarias, algunos textos. Cuando pensamos en la relación entre la poesía y el psicoanálisis en los textos, en los poemas, donde hay un cruce entre estos, podemos hablar, yo creo que básicamente de tres categorías. Una de esas categorías la descartaré como categoría de reflexión ahora, y hay una referencia a las otras dos. La primera es la aparición de los términos de psicoanálisis en la poesía. A mí me parece que esto es una parte constitutiva de un fenómeno más amplio, que es el ensanchamiento de la nomenclatura poética, de legitimación de los discursos poéticos, y que se hable de la transferencia, se hable del inconsciente o se hable del yo, no tiene una jerarquía básicamente distinta que se hable del bidet, se hable de la computadora o se hable del microondas. Es un fenómeno de ensanchamiento del lenguaje que va acompañando, del lenguaje poético, que acompaña todo el siglo XX. La otra vertiente, sobre la cual quiero decir algunas cosas, es las referencias a Freud en la poesía, a Freud y al psicoanálisis de la poesía, no la utilización de los términos. Y aquí yo quiero mencionar algunos textos que a mí me parecen interesantes para pensar esto. En primer lugar, citar a Nicanor Parra. Nicanor Parra, curiosamente, en un texto que se llama paradigmáticamente Sigmund Freud, es el texto con mayor idealización de Freud que yo he rastreado en la poesía del siglo XX-XXI. Idealización porque en la diatriba contra Freud se exalta alguien que merece de una articulación verbal exhaustiva para ser menospreciado o negado. Es justamente Nicanor Parra idealiza a Freud en la crítica, sobre todo cuando dice al final algo tan interesante como es, hablando de Freud, síntoma principal, todo lo relaciona con el acto, ya no distingue la luna del sol, todo lo relaciona con el acto. Los pistones son órganos sexuales, los cilindros son órganos sexuales, los tomates son órganos sexuales, las manivelas órganos sexuales, los altos hornos órganos sexuales, tuercas y pernos órganos sexuales, locomotoras órganos sexuales, embarcaciones órganos sexuales. El laberinto no tiene salida. El occidente es una gran pirámide que termina y empieza en un psiquiatra. La pirámide está por derrumbarse. Bueno, la idealización está acompañada de la ilusión vana, ¿no? Esta cosa de enumeración, es muy largo el texto, de enumeración cansina y repetitiva de la manía freudiana de ver órganos sexuales en todo, ¿no? Y pensar que de ese error de Freud se sostiene la pirámide del pensamiento occidental. Si alguien quiere mayor idealización, bueno, me parece difícil encontrarla. Otra referencia bien diferente es la que encontramos en Alejandra Pizarnik, en un maravilloso texto que se llama Sala de Psicopatología, donde dice algo que yo creo que los psicoanalistas encontramos en la clínica como interrogante del paciente prácticamente todos los días. Y no lo dice solamente en su condición de la experiencia de paciente psiquiátrica, ¿no? De sus años de internación psiquiátrica, sino de otra manera. Dice, bueno, la manera como trata el viejo y hermoso Sigmund Freud, lo denomina en la obra, ¿no? Mostrando un enamoramiento, no sé si transferencial. Dice, porque, oh hermoso Sigmund Freud,
La ciencia psicoanalítica se olvidó la llave en algún lado. Abrir se abre, pero ¿cómo cerrar la herida? El alma sufre sin tregua, sin piedad, y los malos médicos no restañan la herida que supura. Esta queja a Freud, al psicoanálisis, de Alejandra Pizarnik, aunque podríamos pensar que es una queja a la psiquiatría, pero acá la plantea como queja al viejo y hermoso Sigmund Freud. Por otro lado, otro texto de Oscar Hahn, Sigmund Freud bajo hipnosis, donde hay una serie de referencias a Freud y termina diciendo lo siguiente: la ensoñación es un arte involuntario, la vagina es un sendero blando y resbaladizo por el que deben pasar los intérpretes. Los intérpretes hablan de ellos mismos a propósito del sujeto. El sujeto está tumbado por la tarde en el diván. Los intérpretes me ponen una careta de pájaro y me la arrancan con toda la cara. Veo una flor llamada, la ensoñación de los intérpretes. Mi vida psíquica es ya muy vieja, pero muy trabajadora, mamá. Bueno, esta cosa de qué hay del analista en el acto analítico, ¿no? Cuando plantea esto, los intérpretes hablan de ellos mismos a propósito del sujeto. Bueno, que un poeta diga esto, a mí me parece una cosa maravillosa. Después quiero citar otro texto que es de Raquel Diana, una poeta menos conocida, es una dramaturga uruguaya, una amiga, que ha ganado casi todos los últimos premios de dramaturgia en los últimos años, pero también ha incursionado en la poesía. Y en un texto que se llama El silencio de los inocentes, en el cual, hablando con ella dice que en realidad está contando una escena de su vida matrimonial. Estaba casada con un psicoanalista. Dios me libre, dice ella cuando recuerda esta historia, ¿no? Y dice que en realidad lo que dijo acá tiene que ver con una escena en la cocina, donde se hablaba de psicoanálisis en todo momento y ni la cocina ni lo doméstico se salvaba. Pero dice una cosa aquí, que queriendo hablar de la presencia del psicoanálisis en todo momento, se convierte para mí en un discurso epistemológico sobre el psicoanálisis. Viene hablando, bueno, de lo que pasaba en la casa y dice: Freud el cuchillo, Lacan el tenedor, Pichon Rivière la cuchara, con los dientes mi corazón. Bueno, yo le preguntaba a ella, hablaba con ella y decía, bueno, ¿por qué Freud es el que corta, Lacan el que pincha y Pichon Rivière el que recoge? En esta metáfora, ¿no? De tenedor, cuchillo y cuchara. A mí me parece otra referencia al psicoanálisis bien interesante. Después quiero mencionar otra, bueno, de Hilda Dulit, que tiene la condición aquí de traer a la poesía el diálogo con Freud, ¿no? Dice, era justo, aun cuando yo le arrojara sus palabras a la boca, él me decía, pronto estaré muerto, debo aprender de los jóvenes. Freud le decía esto en la consulta, ¿no? Pronto estaré muerto, debo aprender de los jóvenes. Su tiranía era absoluta, pues yo tenía que amarlo entonces. Debía reconocer que estaba más allá de cualquier hombre, más cerca de Dios. Era tan viejo, tenía que clamar su perdón, que él me concedía con su vieja cabeza, tan sabia, tan bella, con su boca tan joven y sus ojos. Oh Dios, deja que haya alguna sorpresa en el cielo para él, pues nadie sino tú podría idear algo adecuado para él, tan bello. A mí me parece fantástico esta forma, donde le pide a Dios lo único que le puede pedir, y es que haya algo que sorprenda a Freud todavía, ¿no? Asomado Freud a esta cosa de estar superado por la realidad desgarrada, bueno, que haya de alguna forma representando el paraíso como el único lugar donde todavía puede quedar una sorpresa para regalarle a Freud. Y por último, en esta parte, quisiera leer un párrafo de esta famosa, para algunos quizás, el texto más épico sobre Sigmund Freud, que es Memoria de Sigmund Freud, de W.H. Auden, ¿no? Donde la versión española es un larguísimo texto, que voy a leer solo el final. Dice:
pero sobre todo quería que recordáramos sentir entusiasmo por la noche, no solo por el sentido del asombro que tiene que ofrecernos, sino también porque necesita de nuestro cariño. Con grandes ojos tristes, sus entrañables criaturas miran hacia arriba y en silencio nos ruegan que les pidamos que nos sigan. Son exiliados que anhelan el futuro, que está en nuestro poder. Ellas también se alegrarían si les permitieran servir al esclarecimiento, igual que él, inclusive soportar nuestro grito de Judas, como lo hizo él, como deben soportar todos los que le sirven. Nuestra voz racional calla sobre su tumba. La casa del impulso llora por el bien amado. Triste está Eros, constructor de ciudades, y desolada la anárquica Afrodita. Y quiero dedicar los últimos minutos a la parte que a mí me parece más interesante, que es la aparición no del vocabulario freudiano, ni siquiera la aparición de Sigmund Freud en la obra o referencia a él como personaje histórico, sino la aparición en los artistas de lo que a mí me gusta llamar la intuición inconsciente, la intuición de la naturaleza inconsciente de lo psíquico, donde los poetas parecen hablar de algo que se intuye en la medida que hay una mirada flotante sobre la realidad, y podrían estar al servicio de lo que a mí me parece interesante poder pensar como un regreso a Freud, planteando que el regreso a Freud es un regresar a antes de Freud y un regresar antes de Freud que solo puede hacerse a través de Freud. Cuando digo regresar antes de Freud me refiero a regresar al Freud asombrado ante el descubrimiento del artista. Entonces, la idea es poder ver cómo ese descubrimiento del artista se sigue repitiendo, diciendo algo sobre la cosa que puede confrontar al psicoanálisis frente a la inercia de quedar albergado en la nomenclatura, en las categorías o en el diagnóstico. Hay un poeta, una poeta, Violeta Rangel, voy a leer 3 o 4 para ilustrarlo y poder conversar con todos los compañeros. Es un texto muy pequeño que se llama Savoir-faire, Violeta Rangel. Dice: me he pasado muchas horas doblada como un perro, agarrada a los lavabos. Ellos, mientras miraban hacia arriba, para darle precio a esta miura, es barato, ¿por qué no? ¿Dónde está el truco? Irme de aquí, va, qué bobada. ¿A qué puedes elegir? ¿Es que puedes elegir con qué te acuestas? Esta transmutación del con quién te acuestas por el con qué te acuestas, a mí me parece que abre un espacio para pensar en esta intuición del poeta. Otro poeta, Juan Antonio González Iglesias, en un poema que se llama Nosotros no dormimos en el lecho paterno, dice en un párrafo lo siguiente: nosotros no dormimos en el lecho paterno, no queremos tendernos sobre ese venerable lugar donde nacieron y murieron y amaron nuestros antepasados. Al examen nocturno del amor acudimos a deshora y por libre. Somos exactamente un caballo y un potro, corremos sobre líneas ideales muy próximas, nunca sobre la misma. Nuestro mejor relincho anuncia que ha llegado la libertad al mundo. Miriam Reyes es una poeta performática, artista gráfica española, que plantea también en varios textos, yo quiero leer solamente uno, una visión desgarradora sobre la condición humana de alguna de sus formas, que me parece que también puede hacer que nos pongamos a pensar al ser humano fuera de la categoría analítica, fuera de las categorías teóricas me refiero. Dice, se llama el texto ni más ni menos que Amo a ese hombre misógino. Y dice, amo a ese hombre misógino, deseo su sexo descarado que pase de aquí para allá, ese sexo que entra y sale como y cuando él lo desea, vomita su odio en mí y se va. Yo, maravillosa artesana, hago de su asco mi mayor creación, una réplica suya mejorada, del vómito incubado con el más repugnante de los seres,
nacerá la criatura que lo iguale en fuerza y sea capaz de destruirlo por envidia, como yo no pude hacerlo por amor. Bueno, acá me parece que cualquier comentario le quitan más que agregar, ¿no? Estaría tentado de leer otro texto de Miriam Reyes, porque es durísima, ¿no? Pero bueno, quizás lo podemos retomar después. Salvador Puig, uno de los más interesantes poetas de la generación de los 80 de Uruguay, en un texto que se llama Correspondencia, es un texto muy breve, por eso lo voy a leer entero, habla de una cuestión que me parece interesante destacar. Dice: cuando hace algunos días que no recibo carta alguna, empiezo a abrir todas las cartas que pasan cerca de mis manos, rasgo tintas, papeles, todos los colores, confesiones, versiones, imprecaciones, todos los estilos, en los tiempos que corren. En cada una de ellas hay siempre algún detalle decisivo para uno. Ahí me hace pensar en esto de la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Donde en el decir de paciente, en el abrir de otras cartas hay algo que está escrito para uno. Cuando dice en estos tiempos que corren, en esos tiempos que corren, en cada una de ellas hay siempre algún detalle para uno. Esta figura poética de alguien que abre todas las cartas al azar, tratando de encontrar en cualquiera, aunque no esté dirigido a ella, algo que lo implique o que lo invoque. Armonía Somers es una poeta, narradora uruguaya. Voy a decir solamente unos párrafos de un fantástico libro que se llama Un retrato para Dickens, donde narra historias de la infancia, recuerdos familiares mezclados con recetas de cocina. Dice en unos párrafos: el diálogo, ella y yo sabíamos que no era susceptible de progreso. Mi especie de horror atávico a la servidumbre pareció entonces como verla, y se quedó unos instantes como flotando en cierta zona llena de conjeturas. Dice en otra parte: no, por eso nomás no, oí decir aún, es que ella tiene un cangrejito así de lindo por allá abajo. Lo sabían y el viejo estaba esperando que creciera. Y dice en otro momento, que a mí me parece un hermoso texto, dice: ¿Y cómo te llamabas? Alcancé a preguntar en medio de las interferencias. Nunca se me había ocurrido pensar en su nombre. Estaba tan ansiado, tan anclado en el mamá como una nave pirata en medio de la neblina. No se le había ocurrido que la madre tuviera un nombre, quizás porque la madre estaba en todos los nombres, ¿no? Esto también me parece de una intuición fantástica. Hay muchísimos más, solamente quiero terminar mencionando a dos poetas uruguayas, Amarosa y Giorgio, una de ellas. Amarosa y Giorgio, bueno, es una poeta donde a mí me parece lo interesante es que trasciende la poesía de la metáfora y trasciende la poesía de las imágenes, ¿no? Y hay una cosa literaria en la trama del decir que no puede ser reducido a ninguna de estas figuras poéticas. Dice en uno de sus textos, el texto se llama Mi alma es un vampiro grueso, granate aterciopelado. Mi alma es un vampiro grueso, granate aterciopelado, se alimenta de muchas especies y de solo una. Las busca en la noche, la encuentra y se las bebe, gota a gota, rubí por rubí. Mi alma tiene miedo y tiene audacia. Es una muñeca grande con rizos y vestido celeste. Un picaflor le trabaja el sexo. Ella brama y llora. El pájaro no se detiene. Y en otro de sus textos dice: el sol era un disco redondo, plano, con esplendor, y en todo su entorno una guirnalda de hierros breves, dorados, retorcidos. Parecía un espejo, y que se pudiera quitar y usar. Lo saqué, lo agarré, no me costó nada. Estuve un rato indecisa y luego lo puse en el tocador. Pero no me atreví a mirarme en él. Mi cara en el sol no era tan audaz. Como siempre, de todos los ámbitos, de todos los rumbos, me llamaron y no acudí. Desde hace muchísimo tiempo estoy quieta cuidando el sol.
en una serie de textos donde parece hablar sobre el padre, en una narrativa poética que habla fundamentalmente de la madre, de su relación con la madre en un jardín de una casa repleto de duendes. Y por último, quiero leer un texto de los que para mí es de los más hermosos y agradadores textos que yo he leído en mi vida. Se llama Dile a las nueces que se partan solas, y es de Humberto Meguet. Y a mí me parece que aquí hay una relación con el objeto nuez, ¿no? Y un encargo al objeto nuez de que se encargue de decir por él, que está planteado también de una manera que solo en la poesía se puede encontrar. Humberto Meguet es el único poeta surrealista uruguayo, murió a los 26 años, publicó un solo libro que se llama El Sol Partido, del cual hay una reedición posterior ampliado por poemas inéditos que se llama El Nuevo Sol Partido, ¿no? A ese libro pertenece este Dile a las nueces que se partan solas. Dice, dile a las nueces que se partan solas, no me quedan fuerzas, llama al médico. Dile a las nueces que se pongan tristes, no me quedan risas, llama al médico. Dile a las nueces que no tengan verbos, que no tengo verbos, llama al médico. Dile a las nueces que me quieran siempre, dile a las nueces, llama al médico. Dile a las nueces que ahora tengo versos, dile a las nueces que ahora tengo versos, dile a las nueces que ahora tengo versos, no llames al médico. Bueno, la idea de estos textos es hacer este recorrido, que de alguna manera es un recorrido, creo yo, que empieza en la clínica todos los días y que es el recorrido de Freud. El recorrido desde la lectura del drama humano en los artistas de diversas disciplinas que intuyen la naturaleza inconsciente de lo psíquico y plantean el dolor en una dimensión por fuera de causa y efecto de lo evidente. De ese recorrido, Freud se encuentra con la clínica, de allí hay una conceptualización, hay una práctica y luego una institucionalización. Y en la institucionalización hay un peligro de la ruptura con el asombro original freudiano y una instalación de la nomenclatura en el lugar del análisis. En ese sentido está planteado, ¿no?, que volver al asombro de Freud a través de la lectura de los artistas y particularmente de los poetas puede quedar dicho como una manera de volver a Freud. Este es esencialmente lo que yo quiero conversar con ustedes para poder escuchar sus puntos de vista. Gracias. Gracias a vos, Hermes. Profusa la presentación, ¿eh? No sé, vamos a dar lugar a la conversación, a los intercambios. Está la función de levantar la mano para aquellos que quieran intervenir, miembros del Colegio de Psicoanalistas, y si no, a través del chat. Dani es Luqui. Daniel. Yo voy a hablar. O Mariana, sí, me marearon. No, Mariana Vikinski. Bueno, Hermes, te agradezco muchísimo la presentación. Hubo tramos en los que me costó mucho seguirte porque había mucha información y era también, Cintia te pidió que lo leas más lento porque había momentos en los que nos costaba, así que probablemente haya cosas que se me perdieron. Les pido disculpas. No hay problema. Por el arrebato. No, está bien. ¿Sabés qué? A ver si entiendo bien o quiero entender algo de lo que decís, quizás, o al menos sería como lo que despierta en mí tu presentación. Yo la separaría en dos partes. Hay una primera parte en la que yo creo que hablabas de un psicoanálisis que se propone la interpretación sistemática, ¿no? La práctica de ese psicoanálisis aplicado que pretende encontrar lo que ya de antemano sabe que existe en aquello que podría ofrecerle algo novedoso y aplasta de alguna manera esa novedad para hacerla encajar en su propia nomenclatura, como decía Sofía. Y en ese aplastamiento a mí me da la impresión, y es algo que a mí me pasa en general con el pensamiento psicoanalítico cuando intenta dar cuenta de fenómenos
que a veces debería considerar que se le escapan, una pretensión soberbia del psicoanálisis para creer que puede absorber esas novedades o eso que resulta irrepresentable y transformarlo en lo ya conocido. Me parece que toda la segunda parte de tu presentación combate esa soberbia del psicoanálisis y nos presenta nuestra impotencia y la irreverencia que representaría frente a la grandiosidad de la poesía, la irreverencia que supondría pretender incluirla en lo ya conocido o hacerla encajar precisamente en la nomenclatura, ¿no? Algo de la queja quizás de Alejandra Pizarnik dirigida a la psiquiatría, esa queja quizás amorosa que vos intentabas transmitirnos, pero que lo que trata de decir es no están pudiendo conmigo. Y quizás tantos poetas podrían decir que no podemos con ellos. Y en un sentido me parece incluso que es digamos, una deformación de nuestra práctica, desandar el concepto de sublimación, es casi como desmentir la validez del concepto. Cuando uno piensa en la capacidad sublimatoria que algunos tienen, no sé si no sería justamente desmentir la potencia del concepto, desandar el camino del sublimatorio y transformarlo en algo, en la interpretación, transformarlo en el negativo de lo que el concepto de sublimación abre, justamente, ¿no? Es decir, algo que resulta sublimable, transformarlo nuevamente a través de la interpretación en aquello que en el origen resultó finalmente sublimado y transformarlo en algo, digamos, aplastado, en el sentido de creer que estamos entendiendo qué es lo que le dio lugar a ese trabajo sublimatorio para desarmarlo, ¿no? Con esta interpretación. Eso. Sí, no sé qué dinámica llevamos, si vamos comentando. ¿Cómo preferís? Por ahí podemos que participen y después das una cosa Perfecto. general, ¿te parece? Perfecto. Sí, me parece perfecto. ¿Puedo? Bueno, Carlos Busetti y luego Juanca, ¿sí? Juan Carlos. Listo, bien, pues no encuentro la mano nunca, no sé qué pasa. Bueno, dale. Carlos y luego vos. Bueno, la verdad, Hermes, que sí, es profusa la presentación. Me parece que coincido con Mariana en que tiene dos partes. Me quedé pensando mucho en una afirmación casi como al pasar, que vos haces al comienzo de tu lectura, que es que la obra de arte no ve, pero mira, nos mira. Y creo que ahí está la clave de la cuestión, la clave de lo que vos has denominado en el título la poesía aplicada al psicoanálisis. Toda la discusión sobre el psicoanálisis aplicado me parece de lo más interesante y que daría como para trabajar sobre ella, ¿no? Estas dos vertientes del psicoanálisis aplicado, yo siempre me disgustó un poco la idea de psicoanálisis aplicado, porque me parece que el psicoanálisis es una práctica, un corpus teórico muy variable, una sucesión, una enorme cantidad de corpus teóricos, de conceptos, de fragmentos, pero pretender aplicar eso a otras disciplinas, digamos, no sé, a la sociología, a la política, al arte sobre todo, me parece que es verdaderamente reducir la importancia o la enorme potencia que tiene el concepto de inconsciente, como vos recuperás en la segunda parte de tu presentación con la palabra de los poetas. Eso por un lado. A mí me parece que la cuestión, digo, en Freud, evidentemente Freud ha sido trabajado por el arte. Yo creo que no habría psicoanálisis sin esa enorme disposición freudiana al arte, salvo a la música, ¿no? Si Freud tenía
alguna incapacidad era respecto de la posibilidad de sensibilizarse con la música. Pero fuera de eso, creo que ha sido un gran coleccionista de arte, un gran lector, y ha sido inspirado básicamente por la cultura alemana de su época, ¿no? Entonces, no es casual que muchos de los artículos de Freud terminen con alguna frase de Goethe, de Schiller, ¿no? Yo creo que la noción de inconsciente, lo dice Rancière en un texto muy interesante que se llama El inconsciente estético, la noción de inconsciente estaba en el arte de los años anteriores al surgimiento de las ideas de Freud. Entonces, a mí me parece que más que el psicoanálisis, más que aportar algo al arte, tiene que alimentarse del arte. Y ahí hay una cuestión que vos señalaste también muy al pasar, que es el tema de la experiencia, ¿no? La caída de la experiencia que señala Walter Benjamin ya en las primeras décadas del siglo pasado, me parece que es una cosa que el trabajo del psicoanálisis tiene que recuperar. Atravesar un análisis es sin ninguna duda una experiencia, pero también es una experiencia estar frente a la obra de arte, cualquiera sea ella. Es una experiencia en tanto transforma al sujeto, nos transforma. Y creo que la poesía que vos traes es una poesía que escapa de los marcos de la teoría, la pongo entre comillas, la teoría psicoanalítica. Porque creo que no hay teoría psicoanalítica, sino que hay teorías psicoanalíticas, conceptos psicoanalíticos. Pero me parece que lo que vos planteás aquí, con esta enorme cantidad de poetas que para mí son absolutamente desconocidos, desconocides, porque hay muchas mujeres entre las personas las que vos citás, yo creo que ahí es donde los psicoanalistas podemos quedarnos un poco atónitos ante la apertura de vías que no caben en los conceptos, sean cuales sean. Y a mí me parece que ese es el gran aporte que vos haces al trabajo de este año, ¿no? Me parece que la poesía nos interroga allí donde los conceptos no nos alcanzan. Eso. Juanca, sí. Perdón, la poesía y cualquier manifestación artística, ¿no? Digo, vos te situás en la poesía. Por otra parte, creo que sí, efectivamente, vos haces una recorrida rápida por las traducciones de la castellana de Freud, ¿sí? Si uno opta por la precisión o opta por la belleza literaria, ¿no? Yo me quedo con Ballesteros toda la vida, ¿no? A pesar de que he tenido que estudiar sistemáticamente, ¿no? Pero me quedo con Ballesteros. Quiero decir, me parece que la escritura del psicoanálisis necesita nutrirse de la poesía, necesita nutrirse de la literatura, porque lo peor que puede suceder en un texto psicoanalítico es que esté mal escrito. Bueno, gracias, Carlos. Juan Carlos Perone. A ver, yo quiero retomar un poquito sobre el final de lo que me planteaba Mariana, cuando hace mención a la idea o al concepto de sublimación. A mí me parece que, sin duda que hay en juego algo del orden de la sublimación en todas las actividades humanas. Podríamos hablar de diferentes niveles de sublimación, pero yo creo que hay que extender la cuestión, porque me parece que lo que está en juego en lo que planteas, Hermes, vos, en el arranque de la obra freudiana, la influencia indudable que distintas
modos de la creación artística han tenido en el proceso de pensamiento y en lo que Freud creó, es la vocación creadora, digamos. Y a mí me parece que la función creadora excede la idea de sublimación. Va más allá de la sublimación. Hay creación, digamos, distintos modos de la creación. En aquellas construcciones artísticas de distinta índole que alimentaron de alguna manera el asombro freudiano. El asombro freudiano disparó la creación freudiana, que recupera de eso, de las influencias que recibió, más toda la cultura, digamos, de la época en la que él estaba inmerso, para generar otro movimiento creativo que ya no es poético, aunque abreve o haya sido estimulado en buena medida por la poesía, y transformar esa fuerza creadora en los desarrollos, digamos, que pudo producir sobre la psiquis humana. En ese sentido, esto es extensible a todas las creaciones humanas. También en la matemática hay creación en muchas disciplinas y en muchas prácticas que requieren de ese movimiento creativo para generar algo que todavía no está, para generar algo nuevo. Más allá que se requieran ciertas condiciones existentes para que esa fuerza de creación produzca con esas condiciones algo novedoso. Eso nada más quería señalar. Y agradecerte, bueno, la riqueza de autores de distinta índole poéticos que fuiste leyendo de una manera muy capturante para lo que estábamos escuchando, ¿no? Gracias. ¿Querés dialogar, Hermes, o continuamos con la ronda? Como vos quieras. A comentar algunas cosas. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteaban algunos compañeros, Cintia, y al principio, esto de que hay dos partes en este trabajo, ¿no? Bueno, una que de reflexión sobre el psicoanálisis, el llamado psicoanálisis aplicado, y rescatar esto otro que trae Carlos, y luego en relación a la insuficiencia o a la actitud soberbia del psicoanálisis aplicado, que intenta dar cuenta de la obra de arte como si lo que hay en la obra de arte pudiera ser agotado en un acto de análisis, ¿no? Y que nos remite a esto también de Juan Carlos sobre el tema de la sublimación. A mí me parece que sí, que por algo el concepto de la sublimación es quizás el concepto freudiano que menos ha avanzado, ¿no? Porque ha estado atado por esta secuela de intentos del psicoanálisis de dar cuenta de la obra de arte más allá de lo que la obra de arte dice de manera irreductible al análisis. Yo recuerdo, inclusive pensando en la clínica, una anécdota que cuenta Eduardo Pavlovsky, donde tenía un paciente adolescente que le llevaba los cuadros que pintaba, y Pavlovsky hacía alguna historia, le preguntaba algunas cosas, lo asociaba con la vida de él, y de pronto este paciente deja de ir. Y luego dice Pavlovsky que tiene la suerte de encontrárselo en una galería de arte muchos años después y hacer lo que los analistas en general no podemos hacer, se cae preguntarle por qué no fue más. Y el muchacho le dice, ¿se acuerda que yo le llevaba mis pinturas? Sí, le dice Pavlovsky, y yo le hacía mis comentarios. Sí, pero nunca me dijo si le gustaba. Y por eso no fue más. Esta historia de Pavlovsky me parece hermosísima. A mí me ha ayudado a pensar la clínica de los adolescentes, y no solo de los adolescentes, la clínica que va más allá de la neurosis, ¿no? La clínica, diríamos, donde a veces nos hemos quedado atados en el miedo de una clínica reeducativa, y hemos luchado sin poder mucho hasta las formulaciones más recientes con respecto a esto de reaprendizaje o reeducación en un vínculo que tiene la clínica de algunas patologías, etc. A mí me parece que el intento de la segunda parte del trabajo, contraponiéndose con el intento de agotar la obra de arte desde el psicoanálisis aplicado, es de rescatar ese asombro que mencionaban los compañeros de Freud, ¿no? Y que me parece que tiene que ver no solamente con una cuestión historiográfica, sino que tiene que ver con repensar la clínica actual, donde parecería que para algunos terapeutas y en algunos textos que uno lee,
el paciente viene a corroborar lo que el analista sabe, ¿no? Y me parece que hay que recuperar todos los días ese asombrarse frente a algo que dice el paciente, asumiendo que como la obra de arte está más allá, lo que el paciente dice está más allá de todo análisis posible, excede todo análisis posible. Digo, pensando en otros poetas, uno puede pensar cosas tan compactas poéticamente como una poeta española, creo que fue Miriam Reyes, que dice en un brevísimo texto, un poema que solo dice esto: qué triste sería mi vida si no estuvieras tú para destrozármela, ¿no? O un poeta colombiano que dice, no importa que no me quieras, engáñame por favor, dime que son de dolor tus ojeras. Bueno, esto yo creo que incluso permite pensar en los textos poéticos para ayudar a pensar a los pacientes. Yo utilizo muchas veces, o cuando Góngora, hablando de una niña que llora el mal de amor, la madre le pide que se calme, y ella dice, no podrás ser madre, ¿eh? Las penas son muchas, los ojos son dos. Bueno, yo digo, para mí acá hay también un recurso que tiene algo que decir en la clínica, no solamente para pensar la clínica, sino que tiene que ver también los recursos de intervención en la clínica, ¿no? Yo estoy de acuerdo básicamente con... Me quedo feliz un poco que a pesar de mi apresuramiento y las partes que no se escucharon, lo esencial fue visible a los ojos, ¿no? Entonces eso me da un poco más tranquilo. Y hay mucha gente que quiere dialogar con vos. Cintia Dafón y luego Alfredo Tagle. Bueno, Hermes, justamente sobre esto último, me quedaba pensando eso, sobre la intervención analítica, sobre nuestras intervenciones, porque si efectivamente se trata de pensar lo que el arte aplicado al psicoanálisis, ¿no? ¿Cuál sería la transmisión del analista? Digo, si se trata de una transmisión que amplifique, ¿no?, la mirada flotante sobre la realidad, que retorne al asombro, me parece que, digamos, afecta o pone en cuestión la interpretación, ¿no? La interpretación o los parámetros teóricos de la interpretación. Me parece que una cosa es abrir la mirada flotante sobre la realidad como acto analítico, como posición en la intervención analítica, y otra cosa es la interpretación que podría caer en la aplicación del psicoanálisis a lo que el sujeto trae. Entonces, me parecía que ahí hay un tema interesante para expandir un poco, ¿no? Por lo demás, decirte que me encantó el trabajo, esto del poeta como la mirada flotante sobre la realidad, retorno del asombro, eso me pareció fantástico. Bueno, eso. ¿Cómo pensás entonces la intervención, la interpretación? A mí me parece que con esto que tú dices, y lo dices tú también ahora, si yo pensara en cuál es la gran herencia que los poetas le dejan a Freud, no solamente es que el concepto del inconsciente, casi en términos freudianos, estaba presente en los artistas, ¿no?, que ese es uno sin duda, sino que el otro tiene que ver con la mirada, con la manera de mirar. Los poetas, si algo pueden enseñar los artistas, es que para decir sobre algo hay que nombrar ese algo de otras maneras, ¿no? Y esas otras maneras son visibles únicamente desde una mirada, de un dispositivo de mirar, que es la atención flotante. La atención flotante, no pensarla como un dispositivo, ¿no?, como un lugar de donde mirar, como una organización diferente de la mirada. Y esa yo creo que es el principal aporte de los poetas. Y luego, entonces viene esto que tú dices, que si lo entendí bien. Claro, el poeta, cuando dice algo sobre algo, parecería que no tiene la pretensión de explicar ese algo, sino de abrir ese algo con su decir a otra serie sucesiva e infinita de asombros, Exacto. ¿no?
el asombro frente al objeto no ocasiona, no justifica una palabra que agote el asombro, sino que lo renueve, ¿no? Y a mí me parece que la interpretación tiene que ver también con este proceso, ¿no? Si la interpretación aspira a que el sujeto sepa, se dé cuenta, en esa extensión vulgarizada del psicoanálisis, cuyo objetivo es ser consciente del inconsciente y nada más. Pero si la interpretación está acotada en esa intención, creo que limitada y un poco mezquina, la interpretación sería como el intento fraudulento de resolver el asombro. Sería lo contrario a lo que el poeta y su atención flotante determina que es la renovación del asombro. Es como, bueno, plantear más preguntas, aunque el formato a veces parezca dar pie a alguna respuesta, ¿no? Como cuando Lacan decía, bueno, si me han entendido, en algo me equivoqué. Bueno, si el paciente hace un insight que cierra, no hubo insight, ¿no? Algo no funcionó en la clínica, no sé, por ahí lo podría pensar, ¿no? Gracias, Hermes. Alfredo, luego Dani o Mariana. Dani Luque o Mariana Vikinski. Bueno, en principio, bienvenido, Hermes. Realmente gracias. Me encantó tu participación, me pareció muy rica. Me generó muchísimas resonancias y muchísimas cosas a pensar. Me agarro de algunas solamente porque es muy amplio esto y me gustaría charlarlo ahora, en realidad, ¿no? Tiene tanto dicho y tanto insinuado. Me parece que una de las cosas fundamentales, que es lo que decías últimamente, de las últimas frases tuyas y las anteriores, ¿no? Es que el arte es una forma de elaboración, es una forma de elaboración colectiva, de trabajo elaborativo. Y además me parece que todos somos trabajados por el arte. Y además es una forma de ampliación, de enriquecimiento de lo que es el preconsciente colectivo, que sería la cultura, ¿no? Entonces, me parece que hay una equiparación, porque además hay un aspecto del psicoanálisis que es el que se dedica a pensar o estudiar cuál es el proceso de creación, ¿no? Cuál es el lugar del arte en la vida humana. Y en ese sentido, cómo funciona el ser humano en la instancia de creación, y cómo funciona el ser humano en la instancia de percepción del arte, digamos, ¿no? Que implica el ponerse en un estado particular, es un estado de conciencia particular, que tiene algunas condiciones, digamos, ¿no? Que tiene que ver mucho con la asociación libre, por ejemplo, y con la atención flotante, ese estado particular del hecho creativo y ese estado particular de la apreciación de la obra de arte. Que es en realidad algo, lo que resuena ahí en ese hecho de apreciación de la obra de arte o de la poesía, no es en sí lo que está escrito, sino lo que eso sugiere y lo que eso produce en el lector, ¿no? Que es algo de lo que le produjo al autor realizar esto, ¿no? En ese sentido me parece que hay un cierto paralelismo, ¿no? En que no me refiero al psicoanálisis general, sino a la práctica de psicoanálisis en el campo transferencial. El campo transferencial como espacio elaborativo, yo creo que tiene algo paralelo al espacio artístico como ámbito elaborativo, ¿no? Y además vemos que siempre cuando hay... en esto del arte yo creo que es fundamental en la elaboración de lo traumático a nivel social. Por eso cuando hay hechos traumáticos muy significativos a nivel social, después hay una exégesis interminable de obras de arte que tratan de procesarlo, elaborarlo, tratar de enriquecerlo. Bueno, el Holocausto, se han hecho cientos de películas como intento de elaborar algo traumático que quedó ahí en medio del proceso histórico, ¿no? Y bueno, el Guernica como intento de
de procesar ese bombardeo y esa matanza traumática, ¿no? Bueno, no sé, hay cosas que vos dijiste que también me impactaron y me gustaría seguir, pero bueno, prefiero que siga circulando la bocha. Una cosita, a mí me parece interesante esto último que dices, Alfredo, porque por un lado está la explicación del proceso de la creación, ¿no? Y la insuficiencia del concepto de sublimación para esto. Pero por otro lado está el cómo dar cuenta del impacto, del efecto, del lugar del arte en los procesos de desarrollo, de la subjetivación y de las identidades sociales y culturales, etc. Y tú mencionabas, bueno, Guernica y otras grandes obras, pero yo diría inclusive, pensando lo performático como artístico, ¿no? Las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿no? Y dar vuelta a la plaza, lo que tiene de ritual, pero lo que tiene de performático y artístico, ¿no? O por ejemplo, tú eres el violador, eres tú. ¿Eh? Estos desempeños performáticos que han aparecido como una opción propagandística de una idea, representante de un movimiento, pero al mismo tiempo con una performática que cumple un papel en sí misma, con una producción artística que cumple un papel en sí misma, ¿no? Claro. Las consignas políticas también, los cantos. Claro, las marchas camión, ¿no? Claro. Como se le dice en Uruguay, ¿no? La marcha camión. Tenemos un ratito no muy largo y varios compañeros que pidieron la palabra. Pedimos cierta brevedad. Dani, Luqui ahora, o Mariana Vikinski, no sé cuál de los dos. Bueno, y Alicia Pan luego. Voy a hablar yo, ante todo, bueno, varias cosas voy a ser breve, varias cosas acerca de tu presentación. Yo creo que tu presentación fue artística, no solo el contenido. Al principio leías muy rápido, era difícil seguirte, y ahora estás muy serenado y es un placer escucharte, como antes también. Pero me parece que tenías mucho para decir y tu apresuramiento no pretendo interpretarlo para nada, pero me parece que tenías mucho para decir y mucho para decir poéticamente. Y la paradoja o el contraste es que lo mucho que tenías para decir en realidad habita en lo no dicho la mayor riqueza, por lo que vos decías de lo que es la poesía. Uno encuentra poesía allí en lo no dicho, a partir de lo dicho. Entonces, yo creo que tu presentación es muy, muy interesante. Me quedo con el final, que se habló bastante, que es la recuperación de la capacidad de asombro, que no es cualquier asombro. Vos hablaste, que me encantó, hablaste de el recupero del Freud antes de Freud, ¿no? El Freud joven, el Freud quizá previo al que formuló las dos metapsicologías. Vos trajiste al Freud que se asombraba. Y yo creo que está plagada en la obra de Freud la capacidad de asombro. Y yo creo que está plagada, pero está opacada también con la proliferación de su teoría. Pero yo creo que la proliferación de su teoría por momentos aplaca al Freud que se asombró y que casi todo y mucho de lo que él escribió fue a partir de la capacidad de asombro y que se nutrió, como bien trajiste vos, de sus lecturas no solo como médico, sino como hombre de la literatura. No casualmente, ya esto se ha dicho muchas veces, Freud, a Freud se le otorgó el premio Goethe de las letras. Y por último, Freud no podía comulgar con los
surrealistas. Venía de otra época. A Freud le correspondió comulgar con otra literatura, con otro movimiento artístico. Sin embargo, en esa anécdota que vos recordás de Freud, Stefan Zweig, Salvador Dalí, es cierto que Dalí se dedicó a hacer los dos bocetos que quedaron en la historia. Pero a Freud le pareció muy simpático ese joven de él, creo que no tenía ni 30 años, 30 y pico de años. Un Freud que ya se moría y un Dalí que comenzaba a ser conocido y más conocido. Bueno, gracias por tu texto. Gracias a ti. Yo quiero decir una sola cosita sobre esto. Yo siento que buena parte de las últimas décadas del pensamiento social y político han estado enfatizados sobre esta cosa de cómo volver a Freud, a Marx, cómo volver al antes de aquel que se ha de alguna forma empaquetado y vendido, ¿no? Y está toda esta cosa que volver a Marx es volver de alguna forma a la indignación, que rescatada la indignación todo el resto se pueda repensar. Y yo creo que con Freud pasa lo mismo, ¿no? Que si volvemos al asombro frente al drama humano mirado desde otro lugar y lo que ha aprendido de los poetas o de los artistas, todo lo demás se puede repensar sin temor a que algo de lo esencial esté en riesgo, ¿no? Gracias, Hermes. ¿Te parece que demos lugar a todas las intervenciones y después las respondés? ¿Sí? Sí, son perfecto. 6. Y Alicia Pan, primero, luego Cielo Rolfo. Bueno, primero de todo, Hermes, la verdad que me hubiera encantado seguir escuchando poesía y que me sigas leyendo poesía toda la hora, digamos, ¿no? Porque, bueno, muy linda la forma de leer la poesía y las poesías que leías. Pero me preguntaba, además de estas ganas, ¿no? Si lo que hablabas era un poco de los límites de la teoría psicoanalítica como la tomamos actualmente y en cambio la infinitud de la creación poética, ¿no? Por un lado. Y si es el arte el que debería abrir esos límites de la teoría psicoanalítica, o somos nosotros los que deberíamos ser capaces de poder leer en la infinitud de lo desconocido del ser humano. Eso. Bien. Cielo Rolfo, luego Oscar o Adriana. Gracias, Hermes, por tu trabajo. Coincido con lo que dijo Dani, que fue evocador de imágenes, fantasías, recuerdos propios, tanta producción poética y en relación al psicoanálisis. Muy breve, estoy todavía muy conmovida porque vimos con un grupo de compañeros hoy en nuestro chat, vos participaste también, por la muerte de Janine Puget anoche. La primera vez que yo escuché decir a alguien con mucha claridad como ella hablaba y mucha emoción, al mismo tiempo con la que acompañaba sus palabras, nos recomendaba, siendo ya grande, mayor, nosotros todavía en esa época éramos más jóvenes, ya no ahora, nos recomendaba que no perdiéramos la capacidad de asombro cada vez que escuchábamos a un paciente hablarnos de sus dolores, de sus sufrimientos, y leyendo los nuevos libros de teoría psicoanalítica, que nos siguiéramos interrogando y abriéndonos al asombro. Gracias por tu trabajo. Gracias. Gracias, Cielo. Oscar o Adriana, luego Carlos Busetti. Bueno, ha circulado tanto y es tanto. Yo la primera parte no la pude escuchar,
con lo cual toda la cuestión de lo que sería el primer núcleo de exposición, no voy a decir nada, pero me interesó el segundo porque lo subdividiría. Es decir, me parece que hay también dos géneros poéticos. Uno que aviesamente interpela al psicoanálisis, uno que de alguna manera se planta desde un lugar donde le dice algo al psicoanalista, y otro, frente a lo cual, por supuesto, el psicoanalista tiene que recibir esa interpelación, y otro segundo que es el de la interpelación que produce la poesía en general, el arte en general, pero que además me parece que vos tomaste el eje del asombro, que me parece central, pero en tanto y en cuanto además, porque el asombro es esencial al pensamiento, en todos los campos. Es decir, sin asombro, la lámpara que tengo delante puede ser completamente opaca. Mi asombro puede llevarme a una perspectiva eléctrica, práctica y pragmática de su resolución, a una perspectiva científica, a una perspectiva poética y escribir un texto sobre la lámpara. Pero de cualquier manera, algo de ese objeto tuvo que haber funcionado como enigma. Y me parece que en ese sentido, si hay algo que tiene como dimensión esencial el psicoanálisis, o por lo menos debería tenerlo, es acoger permanentemente esa dimensión asombrosa de la vida en general. Que el arte en particular tiene una modulación específica es todo otro tema que daría para otras cuestiones. Pero me parece que hay algo de la posición poética en la vida frente a lo enigmático de las cosas, donde de alguna manera la poesía casi es íncita en lo que uno podría decir la curiosidad sexual infantil. Si hay algo que es esencial en el desarrollo psíquico de un chico, es esa capacidad de curiosear. Y me parece que tu propuesta de curiosear y proponernos curiosear en el interior de los poemas vale en tanto propuesta práctica de curioseo y de proponernos el asombro. Pero creo que es una dimensión que abarca todos los planos y en ese sentido cualquier plano de interlocución con todos los campos que el psicoanálisis puede intervenir son válidos en tanto y en cuanto sean campos enigmáticos donde uno se enfrenta con problemas diversos y no campos donde el psicoanálisis va a responder los problemas del mundo, aunque, como en cualquier poema, hay siempre alguna palabra que cierra para crear un nuevo enigma. Los poemas que vos leíste, había cierta modulación particular del texto que hacía que uno se pregunte ciertas cosas y no otras. Y esa relación entre lo que abre y se cierra, me parece que está en la construcción del asombro, no como algo, como una suerte de fascinación poética abstracta, sino como núcleo del pensamiento mismo. Bueno. Sí. Gracias, Oscar. Carlos, luego Carlos Busetti, luego Cristina Dayev, y cerramos con Magdalena Echegaray. No, yo solo quiero agregar una cosa que me sugirió la conversación, ¿no? Cuando se plantea la cuestión entre el arte y la subjetivación, ¿no? El arte como causa de subjetivación. Me saltó inmediatamente a la memoria un texto de Harold Bloom, una maravillosa obra de Harold Bloom sobre Shakespeare que se llama La invención de lo humano. Harold Bloom, me parece que exagerando quizás un poco por su extraordinaria admiración por Shakespeare, sostiene que los sentimientos de la modernidad los inventó Shakespeare. Y yo creo que, si bien es un poco exagerado, creo que hay algo de verdad muy importante en eso. Creo que los artistas nos han enseñado a sentir, independientemente de que los hayamos conocido, los hayamos leído o no. El amor es Romeo y Julieta, ¿no? La traición es
Macbeth, qué sé yo. Eso quería poner en el tablero esta ficha. Es el amor de esta época. Oscar, te voy a silenciar porque está haciendo ruido, ¿sí? Sí, ok. Cristina Daye. Está silenciada, Cristina, no te estamos escuchando. Habilita el micrófono. Ahí va. No, quería decir que la cercanía, a mi entender, entre el psicoanálisis y la poesía es enorme. También creo que la cercanía entre la filosofía y la poesía lo es, porque si pensamos en teorías con hegemonía del concepto, tenemos el método deductivo que va de la teoría a lo singular múltiple y el método inductivo que va al revés, de la singularidad a las teorías. Pero en realidad la poesía saltea la trama conceptual, la transforma, la metaforiza, abre a otros planos, a otras lecturas y a otros sentires. Y me parece que eso es una riqueza que vemos en los sueños y que también tiene que ver con la pasión. Tomo en cuenta, Carlos, lo que vos dijiste referido a que la poesía nos interroga allí donde el concepto no alcanza. Y es cierto, la poesía tiene un plus y una profundidad que elude y de algún modo se burla de la trama conceptual. Nada más. Magdalena Echegaray. Bueno, me voy a sumar a decirte, Hermes, el placer de escuchar el trabajo, y coincido con Alicia Pan cuando decía que se hubiera quedado el plenario escuchando los poemas que tan ricos y además de autores para mí desconocidos que nos leí. Me pareció interesantísimo el planteo. Y me interesa especialmente lo siguiente. Por un lado, cómo con las intervenciones nuestras yo he tenido muchas veces la sensación de frente a determinadas producciones de los pacientes, es decir, si intervengo y digo tal cosa, aplano en vez de abrir. Con lo cual el cuidado en relación a las intervenciones que tiendan a abrir y no a cerrar, a aplanar la cuestión, lo planteando. Y creo que en ese sentido la relación entre arte y producción onírica es para mí lo que me resulta día tras día en el consultorio lo más absolutamente sorprendente y conmovedor y enigmático que tenemos, que producimos todos los días los seres humanos, todas las noches, que por supuesto la mayoría no tenemos la dicha de ser poetas, pero sí tenemos la dicha de poder soñar. Y ahí hay una producción creativa inconmensurable. Esto por un lado. Y que me parece que muchas veces tengo la impresión de que la interpretación, y sobre todo si va pegada a la cuestión a repetir conceptos y teoría, creo que aplana sin lugar a dudas. Lo otro que quería decir es que Freud,
tenía esta cuestión de que como de científico de día y poeta de noche, y que, digamos, esta cuestión de la posibilidad de creación estaba ya en los albores del psicoanálisis, ¿no? Lo otro que quería, digamos, la cuestión de la producción científica, que es necesaria y conceptual para que nos protejamos a nosotros mismos y protejamos a los pacientes de hablar desde nosotros, digamos, el corpus teórico como una terceridad, ¿no? Creo que va modulado con la cuestión de que es algo artesanal y artístico el modo en que intervenimos y trabajamos. Bueno, eso tenía más para, pero estamos tarde, es muy tarde. Bueno, agradecida nuevamente, Hermes, por tu presentación. Gracias, Hermes. ¿Querés cerrar? Sí, Luego... dos cositas nada más. Me quedé pensando, bueno, primero el agradecimiento al colegio y a todos. Me quedé pensando en algunas cosas. Esto último que decía Magda en relación a los sueños como un producto artístico, nos coloca la disyuntiva de qué hacer con los sueños y si la interpretación es la única alternativa a la clínica psicoanalítica frente a un sueño, ¿no? Y no pasa a veces, como dice Fiorini en el focal, que a veces en esos casos interpretar es ponerse al servicio de la defensa. Habría que ver eso. Lo otro último con respecto al asombro, que uno puede pensar en un asombro ingenuo o puede pensar en un asombro como una ruptura epistemológica, ¿no? Un asombro que de alguna manera, como planteaba el viejo Braunstein, el que era el pre-lacaniano, ¿no? El altuseriano, diríamos, una ruptura epistemológica donde de alguna forma se intuye algo que tiene que ver con una representación irreductible, pero que da cuenta mejor que cualquier explicación lógica de un pensar, de un sentir o de un sufrimiento, de un pesar, ¿no? Entonces también en el asombro creo que hay posibilidad de pensar, de repensar el asombro desde el punto de vista de la epistemología del conocimiento psicoanalítico, ¿no? Eso, y las disculpas nuevamente por el apresuramiento del comienzo y las gracias a ti y a todos. Gracias a vos, Hermes, disculpadísimo por el ritmo acelerado del principio. Bueno, aplaudimos para cerrar, ¿eh? Un aplauso para Hermes.